Demos una vuelta al pasado, a tiempos de persecución contra la Iglesia en nuestro país. Hablamos de 1926, cuando se veía constantemente incendios de templos, violaciones y robos, atropellos a religiosas y sacerdotes. Y justo se finalizaba esta etapa y ya más tranquilos, el grupo de hermanos lasallistas en Puebla, México, decidieron cambiar de espacio para poderles dar un mejor lugar a sus alumnos. Hablamos de 1930 aproximadamente, cuando los hermanos lasallistas compraron este terreno, que para ese tiempo era un internado. Poco a poco fueron conociendo la historia de este espacio, sobre todo por lo que encontraron enterrado y que aún se encuentra debajo de esta asta bandera. Conocimos al hermano Carrillo, quien fue testigo de aquellos tiempos y recuerda bien lo que sucedió. Nos habló de lo que se encontraron justo aquí, donde ahora es el patio de esta escuela. Y fue osamenta de hombre y mujer. Sí, porque de eso sí es histórico y me consta. Gran parte de este lugar era cementerio de los padres carmelitas. Pero eso no fue todo, porque vecinos de los alrededores de este lugar también conservaban restos impresionantes de lo que fuera el panteón. Una pared con un agujero hecho con martillo y cincel, un hueco, sí. Y con una lámpara, dice, mire, y lo vi, era un altero como de 1 metro de alto, de cadáveres vestidos. El último era un señor con traje de aquella época y a todo raído, las manos cruzadas. No era la calavera, sino eran momentos, se momificaron quizá por lo seco del lugar. ¿Y eran restos de ese cementerio? Sí, yo le pregunté, dice, parece ser que en 1800, siglo XIX, hubo una como epidemia de cólera en esta parte. Entonces los padres carmelitas, esa gente que no tenía lugar para el cementerio, de repente aquí los pusieron y aquí quedaron. Definitivamente el espacio que adquirieron los hermanos lasallistas resultó con un alto valor histórico, ya que además se encontraron a su paso enterradas piezas de cerámica valiosísimas. Pasaron los años y este recinto fue internado y escuela. Y justo en los 90, uno de los alumnos de este plantel fue nuestro compañero Alberto del Arco, quien cursó secundaria y preparatoria y vivió una de las etapas que más lo marcaron en su vida, tanto para bien como para lo que hoy día es su presente. Siempre quiso volver. El auditorio de la escuela se convirtió en el espacio favorito de Alberto y de muchos de sus compañeros que disfrutaban del teatro. Pero, durante el proceso, también experimentaron el miedo. Aparte de estar ahí en la tramoya, también trabajaba en la parte de como actor, ¿no? Teníamos algunas obras, venía, estudiaba los guiones. Recorrimos junto con Alberto cada rincón de esta escuela, mientras daba un vuelco a su memoria, con recuerdos que le desprendían una sonrisa, pero que también le revivían instantes de incertidumbre. Yo al principio no las creía tanto hasta que me comenzaron a pasar. Cuando a veces nos quedábamos trabajando precisamente en el auditorio hasta altas horas de la noche, nos dábamos cuenta de que comenzaban a pasar sucesos extraños a nuestro alrededor. Escuchábamos ruidos, pasos, veíamos personas, niños. Era muy raro porque parecía que había algo más. Aquí a mis espaldas, en esta puerta, detrás de ella está el famoso auditorio, ¿no? Donde ocurrían tantas cosas misteriosas, donde pasaban tantos hechos inexplicables. Por supuesto. Aparte, bueno, hay que recordar que en aquel entonces estábamos estudiando la preparatoria, ¿no? Y como todo estudiante de preparatoria éramos muy curiosos en cuanto a todo este tipo de fenómenos. Más de una vez entramos, jugamos alguna vez con Ouija, algunos compañeros. Entonces las cosas se pusieron un poco fuertes a partir de ese día. De pronto escuchábamos más ruidos. Esperemos poder abrir la puerta, digo, y si no, obviamente tú tienes que volver a entrar a este lugar, porque
sabemos que es importante, donde quizá quiero pensar que a lo mejor en este espacio es cuando a ti te empezó a llamar la atención todo esto de los sucesos paranormales. Por supuesto, al ver todo lo que ocurría aquí, pues obviamente que yo me lo cuestionaba y yo empezaba a preguntarme qué será lo que está provocando eso, qué tipo de fenómeno hace que nosotros veamos gente, que se escuchen ruidos, que se escuchen pasos, risas, etcétera, ¿no? Aún con la luz del día, caminando por los fríos espacios de un colegio en solitario, nos intrigaba el conocer más relatos. Algunos compañeros dicen que sí, que han oído cosas y eso, pero como no me ha pasado a mí, pues sigo siendo escéptico. Claro, así que hasta no ver, no creer. Sí, efectivamente, hasta no ver, no creer. O muchos expertos en lo paranormal dirían, cree para que puedas ver. Pero el único lugar al que no podíamos entrar era el tan mencionado auditorio, aquel lugar del cual se decía tanto, y que había recibido a grandes estrellas como Rocío Dúrcal, Rafael, entre otros. Por fin entramos al famoso auditorio, y justamente aquí, entre piernas, les cuento que de generación en generación, los alumnos, gracias al hermano Carrillo, montaban los famosos clásicos del teatro, pero también se dice que aquí es donde vivieron los momentos más misteriosos. Aquí dentro, la temperatura bajaba, y los relatos que nos esperaban iban preparando el ambiente. Escuchamos algo de ruido entre las butacas. Volteamos los tres, estábamos parados en el escenario de frente a lo que es el público, las butacas, y por ahí de las últimas filas, estoy hablando que llegaban como hasta la A, Z, o sea, en las hileras, de repente escuchamos la risa de un niño y se asoma el niño y se vuelve a esconder en las butacas. Obviamente pensábamos que se trataba de una broma o de algo, salimos corriendo, prendimos las luces y dijimos, ahorita vamos a agarrar al niño. Y nunca apareció el niño y siempre tuve esa sensación de estar siendo observado por alguien. La verdad es que, bueno, hasta se me pone chinita la piel al acordarme, ¿no? La sensación. El hermano Carrillo también formaba parte de los testigos de inexplicables historias dentro de este misterioso auditorio. Y estando pintando, se oyó como que alguien entró en el auditorio, porque la puerta era de lámina. Es de otro material ahora, era de lámina, se oía muy bien. Y yo de reojo vi el pasillo y sí vi una figura blanca como de mujer, pero como no caminando, puede haber sido cansancio de pintor, total yo lo vi. Y cuando yo volteé, la figura se desvaneció. Y sí, pues me entró miedo y tenía yo que bajar el switch. Nuestro compañero Alberto del Arco fue parte de estos relatos y que en aquel tiempo vivió como cualquiera de nosotros. Y hay una parte también atrás que se llama la curva, que a veces la teníamos que caminar en penumbras. Y también escuchábamos de todo, y a mí me tocó varias ocasiones ver a Beto salir, pero vaya, blanco, pálido de esa zona, de que tenía que cruzarse de un lado al otro, pero llegaba nervioso. Alberto prometió volver al auditorio, pero de noche, y revivir una experiencia similar a la de aquellos años. Y quizá encontrar una respuesta a aquello que generación tras generación de este lugar ha intrigado. Recuerdos de adolescencia y lugares sin duda inolvidables, claro, con un gran toque de misterio. De día, estos son los relatos que se cuentan, pero de noche hay muy diferentes historias.